Buenas tardes, traders. Les habla Sandra de Simplemente Trading. Bueno, un gran día. Bueno, finalmente Yellen sacudió al mercado como era de esperar, ¿verdad? Todo el mercado la estaba esperando. Y bueno, quedó pendiente para el Dow Jones superar los 550, 560. Y lo que sí sucedió de muy interesante, y lo estuvimos mirando a los tres índices, es que bueno, el Dow Jones tiene acá estos 560, 570. Bien, y para el Standard & Poor's, ¿verdad? Teníamos esta vela de aquí, ¿verdad? Este nivel, que eran los 2047,50, y es donde justamente está culminando hoy el mercado. Entonces, bueno, queda con una vela como diciendo, bueno, el rally continúa, ¿verdad? Y el Nasdaq, que era el que estaba más aletargado, fue el que estuvo hoy más alcista. El Nasdaq estuvo brutal, ¿verdad? Estuvo más interesante inclusive para tradear el Nasdaq que el Dow Jones, que fue el que menos interesante estuvo, ¿verdad? Estuvo mucho mejor, con más volumen, si se quiere, y con más rango de movimiento el Standard & Poor's, y bueno, un poco compensando lo más alcista que había estado, si se quiere, en estos días pasados, ¿verdad? El Dow, que era el que lideraba la subida, ¿bien? Entonces nos quedó con un poco sabor a poco, nos dio sabor a poco el Dow. Entonces, un poco mirando la estructura de precios del día. Como ven, yo tenía aquí marcados estos niveles, 335, entonces me encanta cuando el mercado me hace caso, por así decirlo. Entonces, bueno, el inicio del mercado estuvimos shorteando y bueno, teníamos como primer nivel de soporte esto y después, bueno, lo del otro día, ¿verdad? La zona de los 300. Y bueno, y después de ahí, ya una vez que rompió, ya estuvimos del lado largo la mayor parte del tiempo. Bien, entonces fue un muy buen día en el cual se acumularon más de 200 puntos y bueno, los voy a detallar lo que estuvimos haciendo en el día. Fue muy, muy, muy bonito. Me gusta cuando todos los miembros de la sala tienen posibilidad de verdad de hacer dinero. Entonces esa es la finalidad en definitiva, ¿no? Entonces cuando el mercado empezó, teníamos en claro de que, bueno, lo que había sido resistencia el día anterior, ¿verdad? Esta zona 3, soporte el día anterior, 390, 400, bueno, hoy era nuestra resistencia. Entonces, bueno, cuando empezamos, yo di la orden límite en 80, 85, 90 y 95 y les dije, bueno, lo claro es que por encima de 400 no lo quiero. Y entonces, bueno, en esto quiero hacer hincapié en las entradas, porque, bueno, 80 entraron muchos con mi orden límite y otros se quedaron esperando y yo también tenía órdenes límite acá, muchachos. No les llena a ustedes, tampoco me llena a mí. Bien, en esto no hay nada especial para unos y para otros, ¿no? Simplemente que si a ustedes no les llena, tampoco me llena a mí. Las mismas órdenes límite que yo les doy y que les muestro son las que a mí no me llenan. Y acá se pudo agregar inclusive en el breakout del Globex, ¿verdad? Uno de las formaciones que nosotros tenemos de marco de tiempo. Además era un soporte, ¿verdad? El soporte del día, primer soporte del día. Y bueno, el siguiente nivel, lo que yo les mostraba y que tengo dibujado en el chart de 60 minutos, ¿verdad? La zona 30-40, entonces finalmente se queda aquí en 333. Entonces, bien bonito el trade. Y en esto hago un poco mi mea culpa, de que bueno, cuando ya estaba en 72, 73, es que me pongo en largo, bien, y esto fue bastante rápido y si se quiere me dormí. Felicito a algunos miembros de la sala que estuvieron largos desde aquí. Yo en esta me dormí y bueno, igualmente dio para sacar 30 puntos. Inclusive miembros de la sala hicieron el clásico, ¿verdad? 30 minutos iniciales. Teníamos para llegar a los 400. Bien, y entonces aquí antes quiero mostrarles esto, y esto es una clásica figura, ¿verdad? De rechazo del máximo. Entonces, retroceso hace nuevo máximo y después el retroceso ya sigue un poquito de largo. Entonces, shorteamos 400. Les dije, bueno, por encima de 410 no lo quiero. Y realmente que al tocar 390 aquí, bien, y después el retroceso, inclusive, y después la toca nuevamente de 390 y apoyándose en los 30 minutos iniciales, ¿verdad? Ni siquiera yéndolo a tocar, dije, bueno, esto no quiere ir para abajo, entonces va a ir para arriba. Y bueno, y con esa hipótesis es que di las órdenes límite en largo, y esto es previo a Yellen, ¿verdad? Y esto fue casi desesperante, apto para scalpers o para estar afuera o hacerlo un par de veces. Bien, entonces yo escalpeé aquí entre 90, 95 y 400.
sacando, ¿verdad? De a 7, 10 puntos, 15 puntos, lo doy como 20, ¿verdad? Porque se hizo en más de una oportunidad. Y bueno, y la explosión fue acá en previo justamente a que iniciara inclusive la conferencia de prensa, ¿verdad? Y esto fue apto para programas de alta frecuencia, solamente un robot o solamente alguien que tuviera mucha paciencia para estar largo desde acá, que por suerte hubo algún miembro de la sala lo hizo, ¿verdad? Y esto inmediatamente subió casi 100 puntos, ¿verdad? Y después siguió. Bien, entonces recién pude yo agarrarlo. Hicimos una sesión extraordinaria, ¿verdad? Con el mediodía por Yellen. Y entonces recién en el retroceso al pivote, ¿verdad? Aquí en esta resistencia que yo tenía marcada, terminó siendo soporte. Entonces fuimos largos ahí. Bien, y teníamos para llegar a los 500. Fue un bonito trade, fue inmediatamente. Ahora se obtuvo resultado. Y luego después, en el primer retroceso que hace, a pesar de que estábamos lejos de la media móvil, bueno, un clásico, ¿verdad? Retroceso al Globex, largo, 30 puntos teníamos para llegar aquí, a esta zona de los 25-30. Y cuando vuelvo a intentar, bien, el largo acá, con falta de volumen, tomo un stop, bien, y entonces dije, bueno, voy a descansar un poquito, ¿verdad? Del mediodía, y bueno, cuando volvimos, dije, bueno, vamos a ponernos en largo aquí en esta zona de vuelta, ¿verdad? De 85, 90, porque en esto fue lo mismo, ¿no? El mismo trade, nada más que el Nasdaq estuvo muchísimo más sincero en esto, me encantó el Nasdaq, el movimiento, la acción del precio. El Standard & Poor's también hizo un poquito de falso quiebre para abajo, pero principalmente el que no quería arrancar era el Dow. Bien, entonces largo de vuelta aquí, bueno, y da la revancha, ¿no? Y entonces esta es la base, ¿no? De que cuando pierdas, pierdas poco y cuando ganes, ganes más. Bien, y al final, bueno, este último largo, que fue en la zona, ¿verdad? De los 25-30. Bien, algunos miembros de la sala, inclusive yo, entré sin confirmación en el retroceso aquí a los 20, ¿verdad? 18-20, ¿verdad? Que teníamos además estudio de pivote. Bien, y bueno, no mucho más para decir, queda triple techo aquí para lo que es el Dow Jones, el Standard & Poor's, ¿verdad? Le quedan los 2047, que es una gran resistencia, y bueno, y el Nasdaq, que es el que justamente estuvo, si se quiere, empujando más al alza toda la jornada, ¿verdad? Y era el que estaba más retrasado en el rally, entonces tenía justamente terreno para seguir subiendo. Básicamente Yellen hoy lo que hizo fue despejar dudas, ¿bien? Y entonces sacó de la mesa de conversación, en principio, el hecho de acelerar la subida de tasas de interés, y eso, bueno, le gustó a los inversionistas y por eso fue el rally. Bien, una sugerencia que les doy, ¿verdad? Más allá de todo, y hoy lo estuvimos viendo en la sala, para los que quieran operar múltiples contratos o que quieran tener más información, ¿verdad? Acerca de lo que está pasando con los otros índices, más allá de que yo les sugiero tener, ¿verdad? En los otros índices a la vista, los gráficos, si ustedes quieren tener un detalle de la cinta de órdenes y del level 2 de los otros índices, también pueden crearse un escritorio si así gustan, y bueno, fue un poco también de lo que estuvimos sacando provecho y mirando, observando, ¿verdad? En la tarde. Entonces, bueno, una sugerencia para todos los que operamos en el mercado regulado, ¿verdad? Tenemos acceso justamente a toda la información en tiempo real. Bien, entonces simplemente eso, y bueno, nos vemos mañana en la sala de trading y bueno, y a seguir acumulando. Chau, chau.